Vamos a transmitir. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. En esta tarde les saludo su amiga Mónica Paredes. Y pues hoy es un día hermoso, y porque hoy es jueves de Corpus Christi. Y hoy hablaremos acerca de la Eucaristía y de todos los sacerdotes. Nuestros medios de contacto, si gustan comunicarse con nosotros, es Radio Amigos de Jesús por Facebook, Radio ADJ por Twitter, o si nos quieren llamar por teléfono al 8401-8453. Pues los invito a ofrecer este programa por el Papa Francisco y los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, por medio de María, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que podamos comprender el misterio de tu sacramento de amor, ese que es tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía. Haznos comprender y haznos amarte y adorarte. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Pues hoy jueves que celebramos a Corpus Christi, es una solemnidad que la Iglesia celebra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo celebramos en jueves porque recordamos el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía. Hace poquito en Semana Santa también lo celebramos. Ambos días tienen un objetivo similar, pero no son un simple duplicado. El Corpus Christi nos proporciona una segunda oportunidad para ponderar el misterio de la Eucaristía y considerar todos sus aspectos. Nos invita a manifestar nuestra fe y devoción a este sacramento. Sabemos que Cristo nos ha dado de comer su cuerpo para tener vida eterna. Él mismo nos lo dijo: quien come mi cuerpo y ve mi sangre, tiene vida eterna. Él mismo se nos ha dado, ha sido así su idea, su propósito, su voluntad. Y el Padre y el Espíritu Santo han concurrido con él. Se acostumbra a realizar en este día también una procesión con Jesús, caminando por las calles de las parroquias. Es muy importante enfatizar que toda celebración eucarística tiene fin y culmen en la misma Eucaristía. Y esta costumbre de la procesión es algo sumamente valioso para todas nuestras comunidades, porque Jesús va pasando por las calles y va derramando su gracia. ¿Cuántos testimonios, hermosas experiencias no nos han contado muchos sacerdotes de cuando los obispos deciden llevar en procesión a Jesús en todas las colonias, sobre todo en las más problemáticas, y se han encontrado con que han ido derramando las gracias a nuestro Señor y han encontrado los frutos de conversión en las personas que viven en esos lugares? Lo mismo sucede con todas las capillas de adoración perpetua. Nosotros tenemos la bendición de tener algunas cuantas en Monterrey de adoración continua a las 24 horas, sin embargo, sería una bendición poder contar con más. De esa forma encontraríamos más adoradores que acudieran constantemente, más asiduamente a la adoración eucarística. Nuestro Señor nos ha manifestado que esa es la manera como a Él quiere derramar sus gracias, por eso Él quiso quedarse en la Eucaristía. De otra forma, pues se celebraría la misa y pues ya no se reservaría el cuerpo de nuestro Señor. Sin embargo, Él quiso quedarse en los sagrarios para estar para nosotros, cuando quisiéramos irlo a ver. Y para eso pues necesitamos tener una fe creciente. Esa fe que nos dice que Jesús realmente
está en la Eucaristía. Pues este es un tema muy extenso. Hoy queremos platicar de la óptica del sacerdote, que fue consagrado para cooperar a realizar este milagro y dárnoslo a amar, a adorar y a comulgar. La mayoría de los sacerdotes que les hemos preguntado qué es lo que más les gusta de ser sacerdotes, nos comentan que es celebrar la Eucaristía. Y es que esa es su parte importantísima de su vocación. De lo contrario, pues entonces serían pues diáconos o laicos consagrados, ¿verdad? Pero sí han coincidido en que ese es lo más importante o lo más hermoso que tienen de su vocación. Incluso nos platicaba un sacerdote que el día de su ordenación había estado pensando como si el Señor lo invitara a pedirle un regalo de ordenación. Y pues él le pidió que nunca se le hiciera costumbre realizar los sacramentos, especialmente celebrar la Eucaristía. Y después de 25 años de sacerdocio dice que el Señor se lo ha cumplido. Para él ha sido siempre nuevo, siempre hermoso, siempre revelador. Pues la misa es obra de Cristo, pero Cristo para realizarla ha querido necesitar de las personas del sacerdote. Y el sacerdote le presta su cuerpo, su voz, sus manos. Y entonces así realiza el gran memorial de su pasión, muerte y resurrección. El sacerdote y Cristo se hacen uno en la misa. Nosotros por eso rezamos por los sacerdotes, para que sean uno con Jesús en la misa y se realice así el ideal de Jesús. Porque sin los sacerdotes, pues no tenemos Eucaristía. Le decía Jesús a la gran mística mexicana Concepción Cabrera de Armida, quien es fundadora de las Religiosas de la Cruz, del Apostolado, de la Cruz y de muchas obras de la familia de la Cruz. Pues a ella le hacía revelaciones hermosas acerca de Jesús Eucaristía y le decía: en la misa el sacerdote se transforma en mí y yo en él. Al consagrar somos uno. Él desaparece en mí y yo en él. Somos dos en uno. Yo lo absorbo en mi divinidad y sin que lo sienta lo transformo en mí. El transformar un sacerdote en mí es, en cierto modo, mayor milagro que el de la transubstanciación, pero solo siendo puro puedo transformarlo en mí sin lastimarme. Y esto pues es una gran verdad. ¿Y por qué pudiera ser que es más difícil la transformación del sacerdote? Pues porque el sacerdote tiene su libertad y él decide qué tanto quiere aceptar la obra de Dios en él. En la misa, Jesús por medio del sacerdote renueva y actualiza sacramentalmente, sin derramamiento de sangre, su pasión, muerte y su resurrección. Es como si su vida entera y especialmente esos momentos culminantes estuvieran permanentemente presentes en la historia de los hombres y se hicieran realidad concreta en la misa. Y esta es una realidad que a mí me gusta explicarla, o será que cuando me la explicaron así, lo entendí muy bien. Imaginemos que estamos entrando a un estadio y al centro del estadio estamos observando el momento de la pasión de Cristo. Ese día es como si estuviéramos en la misa y en el momento de la consagración estamos observando la pasión de Cristo, solo que de manera incruenta. Y el día siguiente que volvemos a ir a misa, es como si nos sentáramos en otra silla del estadio, pero estamos observando la misma escena, la pasión de Cristo. Eso es lo que se llama un memorial. No solamente un recuerdo, sino que lo estamos reviviendo. Y para poderlo disfrutar necesitamos de tener la fe que necesitamos para creer que realmente en esa hostia santa está sucediendo la pasión de Cristo, nos vuelve a salvar, se vuelve a entregar por nosotros.
Él mismo repite estas palabras: tomen y coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y coman todos de él, porque será entregado para la salvación de los hombres. Le decía Jesús a Conchita Cabrera, decía: porque ahí el sacerdote no es el hombre pecador, sino que me representa a mí, corderito puro e inmolado, que borra los pecados del mundo. A mí, que en el cenáculo me inmolé primero. Ahí es el sacerdote transformado en Dios hombre, el que ofreciéndome a la divinidad, a la Trinidad, se ofrece también en mi unión como víctima expiatoria. Para reparar y salvar, ahí el sacerdote es el sacrificador y a la vez la víctima. Qué grande, qué sublime y santo es el ministerio del sacerdote. Y cómo más que nadie debe asimilarse a mí en todas sus partes. Y todo lo que sufro en ese sacramento eucarístico, porque es el misterio de los amores y no de los rigores, en donde yo perdono, expío y donde quiero hacer felices a las almas. Pues es hermoso este texto que le revela Jesús a Conchita. Les quiero compartir un canto que me gusta mucho y que habla referente a esto mismo de Jesús presente en la hostia. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas,
te quiero congregar, Señor. Qué belleza poder tener esa conciencia de que cuando comulgamos recibimos al mismísimo Dios. Y este Dios no llega a Jesús, pero llega con el Padre y el Espíritu Santo, porque ellos nunca se separan y llegan a nuestro interior para divinizarnos. Qué hermoso tener esa actitud de apertura para poderlo recibir. Pero fíjense que decía San Buenaventura que la Santa Misa está tan llena de misterios como el mar de gotas de agua, como el aire de granitos de polvo, como el firmamento de estrellas. Así como el cielo está lleno de ángeles. Todo en la Eucaristía, la liturgia, la palabra de Dios, todo nos prepara para la consagración. Primero en la palabra de Dios se nos da como alimento y luego se nos da y nos prepara para poder recibir conscientemente a Jesús en la hostia santa. Y pues para la consagración fueron ordenados todos los sacerdotes. En ella está centrada toda la fe católica y toda la vida de la Iglesia, todo por ese momento sublime. El sacerdote manifiesta, después de la consagración del pan y del vino, pues que es un gran estupor, es una sorpresa, es algo siempre nuevo por el prodigio extraordinario que ha tenido lugar entre sus manos. Le pedimos al Señor que les renueve a todos los sacerdotes este gozo, esta sorpresa, este estupor que sentían desde el principio, esta conciencia que tenían de tener a Jesús en sus manos, todo un Dios en unas manos de un hombre. Pues el pan y el vino no pierden sus características externas, ¿verdad? Podemos ver que es una hostia y que es el vino. Y por el poder de las palabras del sacerdote, baja el Espíritu Santo, es esto que llamamos el epíclesis. Y el Señor obedece a estas palabras, porque Él lo prometió, y se convierte en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso, sobre el altar está presente verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, muerto y resucitado, en todo su esplendor. Y en cada partícula de la hostia y en cada gota del vino se encuentra completo nuestro Señor. No importa si fraccionan la hostia, no importa si solamente nos dan a comulgar el vino, convertido en la sangre de Cristo, es Cristo completo que se nos da. Pues unas sencillas palabras sobre la hostia, y en ese momento la hostia viene a contener un tesoro mayor que todos los tesoros de la tierra y de todo el universo. Ojalá y pudiéramos comprender que realmente está ahí nuestro Señor y diéramos testimonio al mundo entero yéndolo a ver. Si tuviéramos esa fe, las misas diarias estuvieran llenas, el Santísimo siempre tuviera gente. Para cualquier necesidad iríamos y recurriríamos a Él. Me estoy acordando ahorita de una anécdota que escribe el padre Martín Descalzo en uno de sus libros, que dice que cuando él estaba ensayando la misa, hacen todo exactamente como si fuera una misa. Entonces él dice que se le ocurrió que pues las hostias que él estaba usando para el ensayo pues estaban enojadas, porque cuando a ellas las hicieron hostias, su ideal, su propósito en la vida era convertirse en Cristo. Y llega este seminarista a ensayar y les comete un fraude, porque realmente al pronunciar las palabras del seminarista no se transformaron las hostias en el cuerpo de Cristo. Es una analogía muy chistosa, pero habla de una realidad, que solamente con la ordenación el sacerdote tiene ese poder, ¿no? Y podemos nosotros
observarlo en la consagración y tener conciencia del poder de esas palabras. Les quiero compartir ahora un canto que habla un poquito de eso. Me gusta muchísimo porque es de Gesed, de Son by Four, y habla acerca de estas palabras y de lo que significa la consagración. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, y santifiques por el mismo Espíritu Santo los dones que nos separamos para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias le bendijo, partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Por amor nacemos del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo es, en la cruz perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre, soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre. Duro es este lenguaje y yo me marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás. Solo tus palabras, vida eterna darán. Y comer de todos dedos, solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez. Su palabra es amor. Llamarés a entender, solo pan en sus manos quiero ser. Tomad y comed y con todos dedos. Yo soy uno y uno es mi cuerpo también. Un espíritu es y unido viviré a mi pueblo por los siglos. Amén. Se encarnó primero dentro de nuestra madre. Fue el primer sagrario del templo del Padre. Haced lo que Él os diga y hoy tu pueblo ha venido a alabarte. Todas las naciones vienen a celebrar las bodas del Cordero.
Hermoso canto, me fascina considerar toda la implicación de nuestro Señor Jesucristo hecho cuerpo en la hostia para poder acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Fíjense que decía San José María Escrivá de Balaguer que cuando él celebraba la misa, aunque fuera con una sola persona que lo estuviera ayudando, también él ahí contemplaba al pueblo completo. Decía, siento junto a mí a todos los católicos, a todos los creyentes y también a los que no creen. Están presentes todas las criaturas de Dios, la tierra y el cielo, el mar, los animales y las plantas, dando gloria al Señor de la creación entera. Sabemos que en la Eucaristía también están presentes los ángeles, están presentes todos los santos, todos los bienaventurados y todas las almas del purgatorio que nosotros ofrezcamos la Eucaristía, ahí están ellos. Y por eso es que es una celebración sumamente comunitaria. Es hermoso celebrar la Eucaristía teniendo la conciencia de que convivimos con los ángeles, que celebramos todos juntos la gran redención de nuestro Señor, toda la liturgia, toda la palabra de Dios, etcétera, que todo lo que vemos ahí en la Eucaristía. Y el Papa Juan Pablo II decía que la liturgia que celebramos en la tierra es una misteriosa participación de la liturgia celestial. Según el Vaticano II, en la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos. Y cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. En la misa nos unimos a la liturgia celestial asociándonos con la multitud inmensa que grita, la salvación es nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Pues es hermoso esto que nos dice el Papa Juan Pablo II. Y como diría el gran convertido del protestantismo, ¿conocen a Scott Hahn? Realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa. Y esto es verdad en cada misa a la cual asistimos con independencia de la calidad de la música o del fervor de la predicación. Ni depende de qué sacerdote ni de qué personas acudan. No se trata de aprender a mirar el lado bueno de las liturgias descuidadas, ni de desarrollar una actitud más caritativa hacia los que cantan sin oído, dice. Se trata ni más ni menos de algo que es sumamente verdad, algo tan real como el corazón que late dentro de ti. Vamos al cielo cuando vamos a misa. No se trata meramente de un símbolo, de una metáfora, de una parábola, ni siquiera de una retórica. Es algo real. Pues pidámosle al Señor la gracia de ir contemplando esta realidad. El santo abad Nilo nos refiere que su maestro, San Juan Crisóstomo, le dijo un día, confidencialmente, que durante la misa veía una multitud de ángeles bajando del cielo para adorar a Jesús sobre el altar, mientras muchos de ellos recorrían la iglesia. Por eso San Juan Crisóstomo decía lleno de gozo, aquí está el cielo. Muchos santos han podido contemplar esto, no solo el que les menciono. Y es por eso que la Eucaristía es el centro de la santidad. Si tú amas a Jesús, ¿a dónde tienes que ir a buscarlo? A la Eucaristía. Porque sabe el corazón que ahí está el amado. San Gregorio VII, que era papa, decía, a la voz del sacerdote se abren los cielos y los coros de los ángeles asisten a la misa. Lo más bajo se une a lo más alto, lo terrestre a lo celestial, las cosas visibles a las invisibles. Por eso, al sacerdote le hacen falta dos alas, la santidad y la ciencia, para poder subir hasta Dios y después descender para atender a las almas y a cumplir su sublime vocación de ser luz del mundo y sal de la tierra. Y le pedimos al Señor que les dé esta gracia a todos los sacerdotes y que les renueve
también esta gracia, porque algunos la tuvieron en el fervor de los primeros años y la han ido perdiendo. Entonces, en este día de Corpus Christi se lo pedimos al Señor para ellos. Fíjense que la mística francesa Marie Julie decía el 3 de noviembre de 1879, decía: vi el altar rodeado de ángeles. A la derecha e izquierda del sacerdote estaban los serafines que le servían. Cuando llegó el momento del credo, los ángeles cantaban y ofrecían al Señor la fe de los pueblos. El Señor estaba presente repartiendo por todas partes bendiciones. Al momento de la elevación de la hostia, yo vi al niño Jesús de una belleza sublime. Él tenía sus pequeñas manitas abiertas y el corazón abierto. Todo el cielo cantaba el Hosana, y una muchedumbre de ángeles rodeaba al niño Jesús. Al Padre Nuestro, el niño Jesús tenía los brazos extendidos hacia arriba y repartía abundantes gracias por todas partes. Al momento de la comunión del sacerdote, todo el cielo arrojó llamas de fuego sobre el pecho del sacerdote, que parecía un cielo. Al momento del Cordero de Dios, nuestro Señor aparecía como un torrente en llamas. Al momento de la comunión de los fieles, yo vi al niño Jesús sonreír cuando lo recibían en comunión, pero su sonrisa no era igual en todos. A la hora de la bendición, nuestro Señor estaba con el sacerdote para bendecir. ¡Qué maravilloso es el divino sacrificio! No, pues imagínense poder ver todo eso, pero nosotros como caminamos en fe, creemos, porque estas revelaciones que el Señor le hizo a Marie Julie, no nada más se las ha hecho a ella, se las ha hecho a muchos santos. Y el Señor no cesa de darnos manifestaciones para que podamos creer con facilidad de que estamos en el cielo cuando estamos en la misa. Solo tenemos que creer y confiar en que el Señor nos va a ir revelando esto. Pues los sacerdotes deben imitar a María. Fíjense, ella es quien da a Jesús y el sacerdote es quien nos da a Jesús en la comunión. Es muy importante que el sacerdote que da a luz a Jesús en la hostia no lo deje solo en la persona que lo dan, sino que deben ir espiritualmente junto con Jesús sacramentado en quien lo dan, para que si no lo aman, ellos suplan y amen por ellos. Si lo ofenden, ellos mismos lo reparen, pues esas hostias las consagraron ellos mismos. Muchos sacerdotes se limitan a ser administradores extrínsecos de los sacramentos. Por eso en muchos casos hay muchas ligerezas y abusos en la administración delegada a otros y del Santísimo Sacramento. Pues pidámosle también al Señor la gracia para estos sacerdotes, para comprender la magnitud del don que tienen en sus manos, para que puedan ellos unirse a María y que vayan junto con ella, porque Jesús no siempre va acompañado de María. María custodia a su Hijo en la Eucaristía. Ella va en cada alma y le da a Jesús el amor, la adoración, la gratitud que el alma no le da. Pero así María nos invita a nosotros a unirnos a ella en ese ejercicio materno. Y los sacerdotes pues son los padres de Jesús. Cuando dan a luz una hostia, ellos se convierten en padres espirituales de Jesús en la hostia. Entonces por eso deben cuidarlo en quien lo dan. Le dice Jesús a Conchita Cabrera que todas las almas que reciben a Jesús Eucaristía deberían tener fecundación. Esa gracia sobrenatural que los despega de la tierra y los acerca al cielo. Es decir, que la va transformando en el mismo que la recibe, que lo recibe. Porque ese es el propósito nuestro de comulgar, de recibir a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Por eso no nos basta con ir a adorarlo, hay que ir a comulgarlo. Y que Él entre en todo nuestro ser y nos vaya transformando en sí mismos.
Y como le decía a la sierva de Dios Luisa Picarreta, le decía, no mejora el alma cuando comulga porque no son puras, porque no obedecen las inspiraciones del Espíritu Santo que les lleva a hacer la voluntad de Dios. Sin obediencia no hay cambio ni transformación. Y esa es la razón por la que ni los mismos sacerdotes que comulgan hasta 2 o 3 veces al día se hacen santos. Entonces no debemos de dudar de la eficacia de la comunión, más bien vamos a recibir por cuanto estamos dispuestos a recibir. Pidámosle al Señor que tengamos todos, especialmente los sacerdotes, la disposición para la transformación en Cristo, de tal forma que podamos dar testimonio del poder inmenso que tiene Jesús Eucaristía. El padre Tarciso de Servinara ha publicado un librito sobre la misa de San Pío de Pietrelcina, donde anota las respuestas que el mismo padre Pío le daba a sus preguntas. Y fíjense que un día le preguntó, Padre Pío, ¿asiste la Santísima Virgen a su misa? Y él le contestó, ¿y crees que la madre no se interesa en su hijo? Ya me imagino al padre Pío con su temperamento tan chistoso, ¿no? Pues claro. Y luego le pregunta, ¿asisten los ángeles? Y él contesta, en multitudes. ¿Qué hacen? Adoran y aman. Fíjense, los ángeles son las únicas criaturas que no pueden comulgar. Y ellos nos acompañan. Nuestro ángel de la guarda, cuando nosotros comulgamos a Jesús, está junto con nosotros adorando a Jesús. Y por eso ellos vienen a adorar, no lo pueden comulgar, solamente lo pueden adorar. Cuando viene Jesús, le pregunta el padre Tarciso al padre Pío, ¿viene solamente el alma o a todo el ser? ¿Qué hace Jesús en la comunión? Y le contesta, se goza con su criatura, la invade toda. Y luego le pregunta, ¿la comunión es una incorporación en él? Y el padre Pío contesta, es una fusión, como 2 velas que se funden y no se distinguen más. Esto me recuerda a la parte del ofertorio, que es un simbolismo que nos debe de llevar a tener una intención. Cuando el sacerdote está poniendo en el cáliz el vino, también pone una gotita de agua. Esa gotita de agua nos representa a nosotros. Entonces, si yo tengo la intención de estar en ser esa gota de agua que se une a todo el vino, pues ciertamente la gota de agua se pierde en el vino. Y cuando sea el momento de la transubstanciación, esa gota de agua junto con el vino se transforman en la sangre de Cristo. Entonces, qué hermoso tener esa intención de ser esa gota que se funde en el vino para ser transformado en la sangre de Cristo. Y luego por último le pregunta, el padre Tarciso le dice al padre Pío, me has dado a entender que las especies sacramentales no se consumen en ti y que por tus venas corre la sangre de Jesús. ¿Acaso eres un sagrario viviente? Y el padre Pío le responde, tú lo has dicho. Fíjense que el tiempo que Jesús permanece en nosotros después de la comunión depende de nuestra atención amorosa. ¿Por qué? Lo recibimos para no apartarnos más de Él. Entonces, si mantenemos ese propósito, esa atención amorosa, lo podemos tener para todo el día, ¿no? Y entonces, ser conscientes y convertirnos en un sagrario viviente. Sabemos que Jesús está dentro de nosotros, la Trinidad Santísima nos habita y por donde vamos caminando, lo que vamos haciendo, lo vamos llevando a Él. Y qué hermoso sería un día poder vivir esa realidad de ser sagrarios vivientes, de que con la gente con la que nos topemos, poderles llevar a Jesús, llevarles su palabra, llevarles su amor. Fíjense que el padre Inocencio de Compavaso, que conoce muy bien el padre Pío, dice, durante 3 años, en 1950 a 1953, he vivido un trato íntimo con el padre Pío, ya que fui destinado por los superiores a prestarle la asistencia que necesitara.
En el desempeño de este encargo he comprendido a la perfección que la celebración de la misa era para el Padre Pío el centro de su vida de piedad y de su vida religiosa. Constituía un verdadero misterio para mí el tiempo que empleaba para prepararse para el santo sacrificio. Ya en la misa quedaba como anonadado. Después del miserator tomaba un aspecto casi estático que se acentuaba más desde la consagración hasta después de la comunión. Después de comulgar, quedaba generalmente tan absorto que no se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Vivía la misa con tal intensidad que se le transfiguraba el rostro hasta el punto de que algunos ateos o curiosos podían decir, después de asistir a su misa, realmente Dios ha estado aquí con nosotros. Y eso es lo que sentimos cuando hay gente que realmente tiene un encuentro con Jesús. Podemos dar testimonio de que realmente Dios está haciendo algo en su vida, de que han visto a Dios, de que han hablado con Dios. Las personas que están en oración y actúan conforme a lo que Dios les ha dicho de su voluntad en la oración, sabemos que actúan conforme a la voluntad de Dios porque lo escucharon primero a Jesús en la oración, ¿no? Pues pidámosle a Dios la gracia para los sacerdotes de que puedan ellos también estar preparándose día con día, antes y después de la comunión, con este fervor que los lleve a transformarse en el mismo Jesús. Fíjense que decía el santo cura de Ars que el sacerdote en la misa tiene las llaves de los tesoros divinos. Su lengua hace de un pedazo de pan a Dios mismo, que es mucho más que crear nuevos mundos. En la misa, Jesús pide la colaboración del sacerdote para que pueda nacer de nuevo en la Eucaristía y pueda quedarse para siempre con nosotros. ¿No es hermoso? El sacerdote, para el que no cree, pues es simplemente un hombre común y corriente, que lleva una vida extraña y con rara apariencia. Y la hostia, pues consagrada para ellos, para los que no tienen fe, pues igualmente es un poco de pan, que solo se come en extrañas ocasiones y tiene rara apariencia. Pero para el que tiene fe, la hostia en la celebración de la misa se transforma en Jesús, así como el sacerdote se transforma en Jesús. Y visiblemente la hostia es pan, pero invisiblemente es Jesús. De la misma manera el sacerdote en la misa se transforma en Jesús, aunque estamos viendo realmente solamente a una persona. Es Jesús mismo el que está celebrando la misa a través de él. Es necesario crecer en esta fe, porque a veces los modos del sacerdote no nos agradan, pero la mayoría de las veces tienen que ver con nuestros gustos y nuestras percepciones. Entonces tenemos que trascender nuestra fe y mirar más allá. Fíjense que también cuenta Santa Teresa de Jesús que un día, llegando una vez a comulgar, dice ella, vi 2 demonios con muy abominable figura. Paréceme que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote y vi a mi Señor con la majestad que tengo dicha, puesto en aquellas manos en la hostia que me iba a dar. Y entendí estar aquel alma en pecado mortal. Díjome el mismo Señor que rogase por él y que lo había permitido para que entendiese yo la fuerza que tienen las palabras de la consagración y cómo no deja Dios de estar ahí por malo que sea el sacerdote que la dice. Y para que viese su gran bondad, cómo se pone en aquellas manos y todo para bien mío y de todos. Entendí cuán más obligados están los sacerdotes a ser buenos y cuán recia cosa es tomar este santísimo sacramento indignamente, y cuán señor es el demonio del alma que está en pecado mortal. Pues como dice aquí esta revelación que le hace el Señor
a Santa Teresa era nada más para que ella comprendiera que independientemente de la santidad del sacerdote, por la misma ordenación, al pronunciar las palabras, Jesús obedece y llega hasta esa hostia santa transformándola. Fíjense que Melania, la vidente de las apariciones de la Virgen de la Salette de Francia, que son apariciones aprobadas por la Iglesia, ella dice: vi un día a un sacerdote al pie del altar mayor de la iglesia y parecía que estaba rezando con gran humildad. Al acercarme, vi que su hábito estaba todo roto, su cara estaba triste, pero tranquilo y resignado. Y me dijo: sea por siempre bendito Dios por su justicia e infinita misericordia. Hace más de 30 años que estoy en el purgatorio por no haber celebrado la misa con el debido respeto y no haber tenido el cuidado que debía por la salvación de los que me estaban encomendados. Me ha sido hecha la promesa de mi liberación para el día en que oigas una misa por mí en reparación de mi culpable tibieza. A mí esto se me hace un acto de misericordia hermoso, y aprovechando que estamos en el año de la misericordia, podemos, nosotros que amamos tanto a los sacerdotes, extender nuestra maternidad hacia los que están en el purgatorio y hacer constantes indulgencias plenarias por ellos. Una vez que adquirimos nuestra indulgencia plenaria, pues vamos adquiriendo varias para los sacerdotes del purgatorio. ¿Cómo ven? ¿Se apuntan? Es tan sencillo y nada más hay que tener el amor para tomar todas las precauciones y ofrecer esa indulgencia. Bueno, pero hay sacerdotes santos, la mayoría son santos, dice el Papa Pablo VI en su libro Sacerdocio Católico. Durante la Primera Guerra Mundial, en una población de Bélgica, por una acción cometida contra las tropas alemanas de ocupación, el comandante dio orden a la población de entregar al culpable, pero el culpable no quiso presentarse. Entonces los alemanes tomaron a algunos del pueblo como rehenes, amenazándolos con atarlos si no presentaban al culpable. Faltaban pocos minutos para expirar el plazo, cuando el humilde párroco del pueblo, anciano y tímido, se acercó y dijo: he sido yo. Pues él quería asumir las responsabilidades y las penas que quería evitar a su pueblo. Pues esto habla de una actitud como la de Jesús en la Eucaristía, que dijo Jesús: este es mi cuerpo que será entregado para la salvación de las almas. Ahí mismo este sacerdote estaba ejerciendo de manera heroica su sacerdocio. Asimismo, en la época cristera de México, por los años 20 y 30, hubo muchas ejecuciones y muchos sacerdotes murieron gritando: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¿Se acuerdan? Pues las historias de cómo murieron cuentan sobre la imposibilidad de disparar contra ellos por estar protegidos por crucifijos, rosarios y detentes. ¿Saben cuál es el detente? El detente enemigo malo, el corazón de Jesús está conmigo. También se resalta la fortaleza con la que soportaron las torturas, su ejemplar humildad e incluso alegría ante la inminencia de la muerte. Pues sí tenemos muchos santos mártires sacerdotes y que su sangre ha venido a fortalecer la fe católica en México. Por ejemplo, las reliquias de San Rafael Guízar y Valencia, primer obispo mexicano canonizado, su corazón incorrupto es venerado en la ciudad de Juárez, México. También el padre Miguel de la Mora, decía él: ¿cómo se va a quedar Colima sin sacerdotes? Dijo al padre el obispo de Colima, y todos los sacerdotes fueron procesados, muchos fueron desterrados, otros permanecieron ocultos en la ciudad con el afán de prestar auxilios espirituales a su feligresía y se las ingeniaban para celebrar la misa y los sacramentos en casas particulares, pues con una reducida y confiable asistencia de fieles, ¿se acuerdan? Tal como lo hizo el padre Miguel en su propia casa, en donde celebraba la Eucaristía por lo menos algunos días hasta que fue arrestado y fusilado. Pues es la historia de muchos sacerdotes en México. Decía Monseñor Luis María Martínez, que fue arzobispo de México, decía, y era arzobispo en estas épocas, dice: el último director espiritual de Conchita, que era él
se hizo santo porque supo equilibrar su trabajo pastoral, dándole fecundidad con una intensa vida de intimidad con Jesús. Recibió la gracia de la encarnación mística. Un día se tuvo que esconder porque la policía lo estaban persiguiendo a él, entonces fue y se escondió, tomó la hostia de su oratorio y la escondió en su ropa. Entonces iba orando y le dijo él a Jesús: ¿tendrás la misma suerte que yo? Y entonces escucha en su corazón que Jesús le contesta: no, tú tendrás la misma suerte que tuve yo, puesto que Jesús fue perseguido. ¿A poco no es hermoso? A Karl Lessiner, Dios solo le concedió ser sacerdote para celebrar una santa misa. Fíjense, él era tanto su anhelo, tanto su amor, tanto su aspiración por ser sacerdote, que el Señor se lo concedió. Él debía recibir el sacerdocio, pero fue detenido en 1939 por la Gestapo, a causa de un comentario hecho en relación a Hitler. La mala alimentación y los trabajos forzados hicieron avanzar su enfermedad. Se aferró al amor de María y a Jesús Eucaristía. Lo escondía debajo de su almohada y lo repartía en comunión a los moribundos. En diciembre de 1944, el obispo Gabriel Piguet lo ordenó sacerdote en la Barraca 26, estando presentes los 300 sacerdotes que estaban ahí, también prisioneros. El día 26, Karl pudo celebrar su primera y última misa y el Papa Juan Pablo II lo beatificó, y el 23 de junio de 1996 lo declaró modelo de la juventud europea. Lo beatificó en el 96 y lo declaró modelo de juventud europea en 1988. ¿Cómo ven? Y todo esto que lo hizo, el amor. Y él decía: valió la pena ser sacerdote para celebrar una sola santa misa, porque Dios se lo llevó cuando hacen falta tantos sacerdotes. ¿Por qué será esto? Pues Dios tiene sus misterios, pero supo ser sacerdote y entregar su vida y sus dolores hasta el último momento como hostia viva. Él podía decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será entregado por la salvación de todo mi país. Lo mismo le pasó al padre Giovanni Salerno, que era profesor del seminario, y dice que cuando estaba enfermo, postrado en silla de ruedas, inmóvil, siendo devorado por un tumor maligno, él aún así estaba feliz y decía: ahora comprendo mi sacerdocio. Mi estado actual es el más lindo sacerdocio de mi vida. Estaba ejerciéndolo hasta el momento heroico, que es entregar la vida, ofreciendo los sufrimientos. El sacerdote es puente entre Dios y las almas. El sacerdote es ofrenda viva, y es ofrenda viva en cada instante de su vida. Pero cuando la cosa se pone difícil, él se puede unir a la pasión de Cristo y decir: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Fíjense que Jesús invita a su sierva Conchita Cabrera a desarrollar su sacerdocio bautismal y le enseña a que repita con él: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por supuesto que Conchita se resistía al comienzo, porque consideraba que eran palabras sagradas que solo correspondía decirles a los presbíteros en el momento de la consagración del pan y del vino durante la misa. Y está dicho, pues, que somos nosotros el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿verdad? No solo está Jesús en su cuerpo en la Eucaristía, sino que está en nosotros, su cuerpo místico. Ay, a mí eso me fascina. Por ejemplo, todo nuestro pensar, trabajar, descansar, es pensar, trabajar, descansar de Cristo. Él viene en mí a hacerlo todo. Si yo sufro, Él sufre. Si yo estoy alegre, Él está alegre. Si yo consuelo a alguien, Él viene a consolarlo en mí. Este es mi cuerpo entregado.
Lo dijo Jesús en la gran cena pascual y lo sigue repitiendo en cada uno de nosotros, que somos miembros de su iglesia, cuerpo místico. Es mi cuerpo que a veces es desvalorado, maltratado, excesivamente descuidado, pero siempre reflejando mi persona en relación, en expresión, en desgaste por otros. Esta es mi sangre derramada, la sangre preciosa de Cristo de alto precio, por lo que Jesús nos rescató del pecado. Es la misma sangre derramada en innumerables mártires de la iglesia que han hecho fecundar la gracia en los creyentes. Es mi sangre, es decir, mi vida, que está siendo donada en cada esfuerzo, en cada fatiga, en cada dedicación y sacrificio que hago en favor de los otros. Esto es lo que llamamos el martirio cotidiano, ¿verdad? El desgaste por los demás, que la mayoría de nosotros es el único martirio que podemos aspirar, pero no podemos ganar la palma del martirio sin antes entregar nuestro día a día por nuestra familia, por los demás. Entonces, si somos creyentes de que Jesús vive en mí, yo me puedo ofrecer al Padre en unión a Jesús por la salvación de las almas. Y las madres espirituales nos ofrecemos por todos, pero muy especialmente por los sacerdotes. Le enseñaba Jesús a Conchita: ofréceme en tu corazón diciendo en unión conmigo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Que eso hacía María al pie de la Eucaristía, de aquel sagrario que la representaba a ella, pues que esta Virgen Madre me encerró en su seno como en un sagrario. Y entonces, antes de nacido y después, al mirarme y contemplarme, después de la ascensión, María repetía ofreciéndome siempre al Padre Eterno. Ella decía: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega en favor del mundo. Así que cada vez que vayamos a comulgar, pidámosle a Jesús que tome nuestro cuerpo y lo transforme en su cuerpo, que se encarne en mí y me permita ser una extensión de su persona en el mundo. Y entonces podemos decir que nos vamos configurando con Cristo sacerdote. Pues terminamos este programa. ¿A poco no está hermoso? Y nos podemos pasar las horas platicando de Jesús Eucaristía, platicando del sacerdocio, de la misa. Pero pues hasta aquí el día de hoy que celebramos Corpus Christi. Y los invito a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sacerdote eterno, te damos gracias en unión a María, a nombre de toda la humanidad, por haberte querido quedar en esa hostia santa para acompañarnos hasta el último día de nuestras vidas. Te queremos dar las gracias por tantas bendiciones que derramas en nosotros a través de la Santa Misa y de la comunión. Te pedimos que nos des la conciencia, que nos acrecientes la fe para poder verte en los sacerdotes, verte en la Eucaristía. Atráenos hacia ti, enamóranos, Señor, que queremos ir a saludarte, a estar contigo todos los días de nuestra vida, en la Eucaristía y en el Santísimo, en la capilla, porque sabemos que tu gran poder que derramas ahí, tu gran bendición, tus bondades, son misericordias para el mundo y nosotros podemos ser canales de esas misericordias. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde que vengas a hacer esto en nosotros, pero muy especialmente en los sacerdotes. Madre Santísima, queremos ir junto contigo a custodiar a Jesús Eucaristía y danos también esa conciencia, Madre mía, de que Jesús me habita y quiere encarnarse en mí. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues amigos de Radio Amigos de Jesús, pues nada más antes de terminar,
hacerles un anuncio. Fíjense que vamos a tener un nuevo programa que se va a llamar Lectio Divina, Espíritu y Vida. Va a estar conducido por el hermano Álvaro, que es misionero, servidor de la palabra, y va a empezar el miércoles 1 de junio a las 4 de la tarde. Pues los esperamos para que estén atentos a todos los programas, que siempre el Señor quiere derramar una gracia a través de cada uno de estos. Y pues todas las horas santas, ya saben, los miércoles a las 8:30, aquí por Radio Amigos de Jesús. Y los invitamos a que vengan también a este oratorio en Avenida Eugenio Arzazada, 2866, en la Altavista. Más para decirles que fue un placer estar con ustedes. Dios los bendiga.